Nuestro Padre Celestial, le agradecemos que todavía tenemos la oportunidad de hacer estas discusiones y le pedimos que bendiga esta discusión y también a los espectadores. Gracias por las personas que hacen todo lo posible para hacer tu voluntad. Te pedimos que nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Martín, veo que tenemos un título bastante largo. Es más como una descripción, ¿sí? Bueno, en realidad, de eso se trata toda la sesión. Así que el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, la iglesia y el Estado, sale luz, gran despertar, conduciendo a la reescritura de la Constitución, con signo de interrogación. La doble ceguera. Sí, solo quiero mencionar tal vez esos títulos al principio, el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad y el gran despertar. Hay muchos sonidos que se están haciendo en el mundo cristiano. Así que ese es el tipo de jerga que se está marcando. Y es muy interesante. Y conducirá a la reescritura de la Constitución. Y esa es la doble ceguera. Tenemos que mirar todo. Porque si tú estudias tu Biblia, Martin, entonces tú sabrás que no estamos lidiando con cosas directas de arriba hacia abajo. Lo que tú ves nunca es lo que es. Estamos lidiando con el engaño. Y Satanás es un engañador, es un mentiroso desde el principio. ¿Qué tú puedes esperar? El engaño, la mentira todo el tiempo. Sí, eso es exactamente lo que Jesús nos advirtió que pasaría. Así que esto se trata del engaño, de la decisión y la gran mentira. Y tú tienes que colocar y cuestionarlo todo. Y eso es lo que la Biblia dice que sucederá. Y veamos esto también a la luz de la doble ceguera. Así que revisaremos algunas noticias y algunos videos y veremos cómo encaja esto en el cuadro profético, porque ese es siempre el objetivo. Todo lo que sucede, cómo encaja en el cuadro profético. Porque una vez más, cuando tú miras esto, puede verse muy bien desde una perspectiva cristiana, pero ahí es donde tienes que tener cuidado para ver si no te está llevando en una dirección que la Biblia no quiere que vaya en esa dirección. Correcto. Así que todos estos son actuales de los que estamos hablando y están pasando ahora en el mundo de hoy. Y solo necesitamos mantenernos actualizados. Así que nuestro estilo habitual es que vemos los aspectos espirituales y luego centramos en los aspectos actuales y los eventos actuales. No queremos divorciarlo el uno del otro. No queremos desintegrarnos y convertirnos en un canal de noticias. Queremos ser una organización basada en la profecía. Y de eso se tratan nuestros estudios. Los conservadores atados a Trump están a 15 estados de una reescritura sin precedentes de la Constitución. Es interesante que ellos digan los atados a Trump. Tú sabes, tú puedes tomar ese nombre, los atados a Trump, y puedes quitarlo y puedes reemplazarlo con cualquier otra cosa de un contexto similar. Pero de esto es lo que están hablando. Así que con la iniciativa del Congreso, los Estados Unidos constituyen la encomienda 27 veces, pero nunca se han enmarcado en el documento central estadounidense a través de un proceso dirigido por el Estado. La segunda vía que los fundadores crearon bajo el artículo 5 de la Constitución. Los conservadores se sienten frustrados por el control de Washington por parte de los demócratas. E incluso cuando los republicanos están en acusar el creciente tamaño del gobierno, la convención del movimiento estatal es solo una de las organizaciones que impulsan dicha convención, pero es quizás la mejor financiada y ha logrado el progreso más reciente. Y tiene vínculos con la órbita del expresidente Donald Trump, como el ex senador republicano Rick Santorum. Ahora, hace unos años, creo que fue en el 2012, tuve una conferencia donde mostré que Rick Santorum estaba muy en contra de la separación de la iglesia y el Estado. Él era un candidato presidencial en esa etapa. También está John Eastman, el erudito legal conservador que apoyó el esfuerzo de Trump para anular las elecciones.
y 5 estados de Wisconsin, Carolina del Sur, Nebraska, Oklahoma, West Virginia han aprobado la resolución pro convención de la organización en los últimos 2 años. Martin, hay un progreso aquí, sí, en realidad está repuntando y está repuntando con los republicanos. La ola de las elecciones en noviembre más estados controlados por los republicanos podrían unirse a la pro-convención y la multitud de resolución. Si eso sucede, entonces se puede enmendar la Constitución. Pero teníamos que preguntarnos, ¿qué es lo que ellos quieren enmendar y por qué? Seguramente no se trata solo del control de armas. No, definitivamente no. Hay razones específicas y esas razones son bíblicas. Así que tenemos que mirar a los actores que juegan su juego y tenemos que mirar la mentalidad de los actores. Entonces podemos entender hacia dónde se dirigen. Tal vez podría aclararlo, que esos cambios son bíblicos. No quiero decir que es directo, quiero decir que la Biblia tiene profecías que dicen que esto puede suceder. Sí. Porque cada vez que tú tratas con algo como esto, la cosa primera que se hace es que se convierte en un tema de conversación central sobre la libertad de elección. Aquí hay un artículo de Fox News. Los estados están a un paso más cerca en un enfoque cuesta arriba y poco convencional para enmendar la Constitución y limitar el poder del gobierno federal. Ahora, esto suena muy bonito. Si tú quieres limitar, tú necesitas un cambio en la Constitución para hacer eso. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿eso es realmente lo que está sucediendo o es solo la zanahoria? Creo que es solo la zanahoria. Un senador estatal que pidió enmiendas constitucionales dijo que la extralimitación por parte del gobierno federal ha obligado a los estados a intentar reformas de una manera que nunca antes se había logrado. La legislatura de Nebraska aprobó una resolución el 28 de enero pidiendo a los estados que comiencen el proceso formal para aprobar enmiendas constitucionales que limitarían los gastos y la jurisdicción del gobierno federal, así como también establecerían límites de mandatos para los miembros del Congreso. Se necesitan 34 estados para convocar a la convención y 38 estados para ratificar una enmienda. Nebraska fue el 17º estado, marcando el punto medio, en aprobar tal resolución desde que comenzó el esfuerzo en el 2013. Wisconsin aprobó una de la semana anterior. La resolución ha sido aprobada por una cámara en 8 estados y la legislación está pendiente en 15 legislaturas estatales más. Nunca se ha convocado una convención de estado bajo el artículo 5. En cambio, se ha propuesto enmiendas a través del Congreso. Solo se han añadido 27 desde que se adoptó la Constitución. Por lo que esto es básicamente lo mismo. Solo brindo un poquito más de detalles, pero necesitamos más de un testigo, así que 2 o 3 testigos es algo bueno. Ahora veamos algunos de los jugadores. Uno de los jugadores es Rick Santorum. Aquí hay un artículo del 1 de agosto del 2022. Y él quiere que los estados lancen una munición viva a Washington con una convención constitucional. El ex senador Rick Santorum quiere que los legisladores estatales republicanos lancen una granada a Washington, D.C. y hagan el favor con una convención constitucional única en su tipo. Él está presionando por un cambio rápido. Necesitamos saber qué hay detrás de esto. Recuerda que este es un ex candidato presidencial. El audio de las apariciones de Santorum en la cumbre política del Consejo de Intercambio Legislativo estadounidense de diciembre del 2021, obtenidos por el grupo de vigilancia de izquierda Center for Media en Democracy y compartido con Insider, revela cómo vende una convención a los legisladores estatales. Cita: un estado más, y luego tomas esta granada y quitas el alfiler, dijo a una multitud de legisladores reunidos. Tienes una pieza de munición viva en tus manos. 34 estados. Si todos los legisladores republicanos
votan por esto, tenemos una convención constitucional. Santorum dijo que una convención controlaría el estado profundo. Ahora, hemos tenido tantas conversaciones sobre el estado profundo y el pantano y tantos eventos que tienen lugar como el allanamiento de las viviendas de Donald Trump y la invasión de ciertas áreas donde las personas piensan que deben estar solos y en paz. Y cada vez que el estado profundo entra, sabemos que hay alguien detrás del estado profundo porque la Biblia nos dice quién es. Así es. Entonces aseguró a los legisladores reunidos que los intereses del Partido Republicano dominarían un estado, un voto por las mismas razones y por la que las áreas rurales y conservadoras tienen una influencia enorme en el colegio electoral y la legislatura de Pensilvania. Él está propagando entre bastidores. Aquí hay un artículo de febrero del 2012, cuando él era un candidato presidencial, y él dijo que el discurso que pronunció John F. Kennedy me da ganas de vomitar. Así que tal vez deberíamos recordárselo a los espectadores. Y yo no lo sé decir palabra por palabra, pero él dijo, John F. Kennedy dijo, yo creo en una América donde ningún papa o prelado dicte al gobierno o al presidente lo que debe de hacer. Yo creo en una América donde ningún prelado protestante le diga a la gente cómo votar. Porque la separación de la iglesia y el Estado tiene que ser absoluta. Esa es la esencia de lo que él dijo. Y Rick Santorum dijo que cuando escuchó eso le dio ganas de vomitar. Porque él es de esta vieja escuela católica. Y es interesante que John F. Kennedy también era católico. Pero de esta vieja escuela, él es de esto que creían que la iglesia empuña la espada espiritual y también la espada secular que está sujeta al alma espiritual. Y una vez que tienes esa situación, entonces la iglesia dicta la moralidad al Estado y el deber del Estado es implementarla. Eso es lo que sucedió en la Edad Media. Y es por eso que la sangre fluyó por iones y millones de personas murieron y fueron torturadas. Por lo que cuando se estableció la Constitución, era necesario evitar que eso volviera a suceder. Así que ellos quieren evitar que el derramamiento de sangre que tuvo lugar en Europa llegara a las costas de los Estados Unidos de América. Pero la Biblia dice que Estados Unidos hablará como un dragón. Y el dragón es el que le dio el poder a la bestia. Y la bestia es el lacayo. Y hace lo que el dragón quiere. Y el dragón es la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Entonces el diablo quiere forzarte a hacer su voluntad. Eso se llama coerción. Y es por eso que sin importar quién sea, Martín, eso debería hacerte vomitar. Porque cualquier forma de coerción, particularmente cuando la coerción proviene de una iglesia, no importa de qué iglesia venga, debe hacerte vomitar. Y así que esto solo muestra cuál es la verdadera razón por la que ellos quieren cambiar la Constitución. Correcto. Así que leamos lo que dijeron entonces. El candidato presidencial republicano Rick Santorum dice que la noción de religión no juega un papel en la política y me da ganas de vomitar. Dijo más que eso, dijo que el hecho de que un papa o un protestante no pueda dictar al Estado le da ganas de vomitar. Decir que las personas de fe no tienen ningún papel en la plaza pública, ya ves, esto es nuevamente una distorsión total. Por supuesto, todos tienen un papel en la esfera pública. Si tú votas, tú tienes un papel en la esfera pública. Si tú presentas una opinión, entonces tú tienes un papel en la esfera pública. Cuando tú predicas un sermón, tú tienes un papel en la esfera pública. Así que, Martín, básicamente es cuando alguien legisla su moralidad que existe el potencial para un problema, particularmente si esa moralidad choca con la moralidad de la Biblia.
¿Qué tipo de país hace que vivamos en un lugar donde solo las personas sin fe pueden entrar en la plaza pública y presentar su caso? Eso me hace vomitar, y eso debería hacer que todos los estadounidenses vomiten, dijo Santorum en ABC esta semana. Nuevamente, esa es una distorsión, porque hay una gran diferencia de decir tu opinión en la plaza pública y legislar la moralidad. Esa es una gran diferencia, sí. El ex senador de Pensilvania se refería al famoso discurso de John F. Kennedy de 1960, que argumentó que la religión debería estar separada de la política. No creo en una América donde la separación entre la iglesia y el Estado es absoluta, dijo John F. Kennedy. Esto es solo para mostrar su mentalidad. Sí, eso es totalmente opuesto a lo que dijo John F. Kennedy, pero también está distorsionando lo que él dijo. Sí. Por cierto, ¿estaba John F. Kennedy en la plaza pública? Sí. Así que esto solo muestra que su argumento no es relevante. La próxima gran jugada de los republicanos de derecha es asustar a Washington reescribiendo la Constitución, y están dispuestos a jugar el largo juego para ganar esto. Esto proviene de la información privilegiada, Business Insider, de este año. No tenemos que leer todo porque hemos tenido los antecedentes, solo leamos la parte resaltada. Rob Natterson, académico constitucional y miembro principal del Instituto de Independencia que estudia de cerca el artículo 5 de la Constitución, predijo a Insider que hay un 50% de posibilidades de que Estados Unidos sea testigo de una convención constitucional en los próximos 5 años. Si sucede, dijo, depende en gran medida del éxito de los republicanos en ganar las legislaturas estatales durante las elecciones intermedias del 2022. Ahora, esto es solo conjetura, podría suceder o no podría suceder, pero si sucede, tendrás repercusiones bastante sustanciales, porque veremos qué piensan y es por eso que quieren cambiarlo. Ahora, lo que es interesante hasta ahora, siempre ha habido este equilibrio de poder, y un partido nunca podía hacer lo que quería hacer porque tenía una mayoría en el Congreso, pero no tenía una mayoría en el Senado, o al revés. O algunas personas fueron influenciadas, nunca hubo una mayoría absoluta para hacer lo que quisieran. Entonces, ¿qué pasa si el péndulo oscila, Martin? ¿Qué pasa si la gente se harta tanto del liberalismo? ¿Qué pasa si abres las compuertas para que la gente se harte y provoques la oscilación del péndulo? Entonces esto podría ser una posibilidad. Yo pienso que si tú vas con esta cita, por ejemplo, los 2 años de todo lo que ha pasado, eso te está diciendo que hay personas que se están hartando de todo esto. Sí, se están hartando. Bueno, aquí hay un video de alguien que también se presenta para el Senado. Así que echemos un vistazo a lo que ellos tienen que decir, solo para dar una idea de las cosas que están ocurriendo. No creo en la separación de la iglesia y el Estado. No existe tal cosa. Los fundadores de este país, los padres, no creían en la separación de la iglesia y el Estado. Cuando lees la Constitución de los Estados Unidos, en ninguna parte de la Constitución leemos sobre la separación del Estado, de la iglesia y el Estado. No existe. Cuando comencé esta campaña, tomé una decisión. Y la decisión que tomé fue, en lugar de realizar mi campaña a través de grupos tradicionales del Partido Republicano, iba a realizar mi campaña a través de las iglesias. La razón es que no vamos a salvar a este país en oficinas políticas. No vamos a salvar este país en grandes torres de oficinas corporativas. Vamos a salvar este país en iglesias, en graneros y mesas de cocinas en todo el estado y en todo este país. La base judeocristiana de América es la base de este país. América fue fundada sobre valores judeocristianos, no sobre valores musulmanes, no en el ateísmo, sino en los valores judeocristianos. Hay tantos factores que separan ese conjunto de creencias judeocristianas de estos otros conjuntos de creencias como el Islam y el ateísmo. Y uno de los principales factores diferenciadores es nuestra creencia
en el bien sobre el mal y nuestra voluntad de luchar por el bien sobre el mal. Bueno, hubo un discurso conmovedor. El bien sobre el mal. Cultura judeo-cristiana. Ahora, sí, nosotros tenemos cultura del Viejo Testamento, eso es judía. Y también tenemos del Nuevo Testamento, que eso es la cristiana. Cuando tú mezclas los dos, tú tienes ciertas dicotomías, tienes un pequeño problema. Porque según el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es el Evangelio en tipo. Y el Nuevo Testamento es el Evangelio en antitipo. Es el cumplimiento de las profecías y las promesas. Ahora, si tú tomas esos dos grupos y los unes, uno acepta a Jesucristo como el Mesías, pero el otro no. Uno guarda el sábado del séptimo día, pero el otro no. Ellos guardan el primer día. Así que incluso dentro de este grupo tú tienes una dicotomía. ¿Qué puede hacer que dos opuestos se unan? Un objetivo en común. Pilato y Herodes eran enemigos. Pero cuando se trataba de la crucifixión de Jesucristo, ellos combinaron sus voces y desde ese día en adelante se volvieron amigos. Esto es un problema muy serio. Si tú combinas dos opuestos para lograr un objetivo, ese objetivo en realidad podría no llevarte a la dirección correcta. Así que creo que ciertamente no estará bien. Aunque el discurso suena noble, y él dice que la solución está en las iglesias y en las discusiones privadas en lugar del gobierno. Este es el precursor de hablar como un dragón. Sí. Y hay otra cosa que también dijeron, que están dispuestos a pelear por eso. Esta pelea no es la pelea bíblica. No es la pelea con la buena pelea. Esta pelea significa una pelea real de entrar en conflicto. ¿Ok? Y esta pelea conducirá a la conversión. Tendrá que hacerlo. La guerra civil, la primera guerra civil de los Estados Unidos también fue una guerra religiosa. Él habló sobre la cultura judeocristiana. Digamos que comienzan a legislar el tema del sábado, que por supuesto es uno de sus temas favoritos. ¿No hay una dicotomía allí? Algunos de ellos tendrán que renunciar a su opinión en aras del llamado bien común. ¿Y qué pasa si esa opinión es contraria a la Biblia? Es ahí a donde terminará. Tú sabes, podemos hablar de todas estas cosas largamente hasta que estemos realmente tristes, pero solo para preparar el escenario hacia donde nos dirigimos. A los juegos del Commonwealth, ellos sacaron este toro mecánico con todo el ritualismo de la adoración a Baal. Y hubo tantos programas y tantos del lado religioso que estaban horrorizados por lo que estaba sucediendo, porque obviamente era una promulgación simbólica religiosa. Y luego allí había una mujer que montaba la bestia también, que por supuesto es el símbolo de los 10 cuernos, que es Europa, porque ese es uno de los emblemas de la mujer que monta a la bestia. Y tú lo encuentras en el Parlamento Europeo y hay estatua de... Pero ya hemos hablado de todas esas cosas en el pasado. Pero esta es una actividad de adoración tan flagrante y entonces la gente piensa hacia dónde se dirige el mundo. Así que el mal realmente se ha terminado convirtiendo en esto y con esto tenemos que lidiar. Así que ahora ellos piensan, bueno, a veces las personas pueden malinterpretar lo que estamos diciendo aquí. Si no estamos diciendo que esto sea bueno, no. Tú debes ver qué hay detrás de esto, qué es más grande, qué es lo que está saliendo de esto, porque ahora tú tendrías simpatía por un movimiento para levantarse, para deshacerte de esto. Sí, ahora justo en ese punto, Martín, algunas personas dicen
que hablamos eufemísticamente. Deberíamos salir directamente y decir exactamente cómo son las cosas. A veces no es sabio hacer eso. Y Jesús tampoco lo hizo. Él habló muchas veces en parábola. Ahora, los fariseos sabían que hablaba en parábola en contra de ellos, pero no había nada que hacer porque no se dirigió directamente a ellos, sino que se dirigió al problema y abrió el debate. Por lo que a veces hay que ser un poco eufemístico. Ahora, también podría hacer esto en una caja de jabón y despoticar y delirar sobre el mal que está sucediendo en el mundo. Esto es solo un síntoma de algo mucho mayor, de la maldad. Sabemos que esto está ahí, por lo tanto es parte de un engaño, sí. Aquí vemos cómo algunas personas lo retrataron, adorando a la bestia montada por la ramera. Probablemente sea correcto. Sí, una pista falsa enorme, imágenes demoníacas obvias para engañar al gran engaño del despertar. Aquí está un poquito más alineado con la teoría de la conspiración. Pero la Biblia es la mayor teoría de las conspiraciones jamás escritas. Sí. ¿A dónde lleva todo esto? ¿Y por qué son tan descarados? Porque esto puede crear un péndulo que oscila a un péndulo. Ahora, a sabiendas, si lo hacen, sabiéndolo o sin saberlo, es irrelevante. ¿Quién es el instigador, el que afecta la mente detrás de escenas? La serpiente, el dragón, el diablo. Ahora, personalmente creo que si juntas algo como esto, como esta actuación que tuvieron, podríamos entrar en detalles. Y hay muchos videos al respecto. No creo que tengamos que hacerlo. Entonces diría que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Exactamente. Mira, en realidad también había una doble ceguera en la actuación, porque los comentaristas decían que este toro mecánico era el mercado de valores. Y como en la revolución industrial, tú ves que todo el tema giraba en torno a eso. Pero la doble ceguera es que es obvio que esto también fue una adoración a Baal. Sí, fue un acto de adoración porque ellos se arrodillaron y tomaron posiciones de oración, etcétera, etcétera. Así que sí, esto definitivamente fue algo que vino del mundo evangélico y trajeron su punto, porque ahora también eso también trae otro engaño, porque también se hace a propósito. Sí, entonces, ¿cuál será el resultado? Quiero decir, siempre tienes que pensar en algo a través de la causa, el efecto de la consecuencia. ¿Cuál será el resultado? Y la gente dirá que esto ha ido lo suficientemente lejos. Es hora de tomar las riendas del poder. ¿Es una posibilidad? Sí. Ok. Así que tengamos algunas opiniones religiosas sobre esto, solo para preparar el escenario, y veamos qué dicen. Las escrituras nos dicen que en los últimos días habrá un fuerte engaño, lo que significa que todos los antiguos engaños y la antigua idolatría que trajeron tanta destrucción sobre el mundo antiguo se volverán a empaquetar y se traerán de vuelta. Y el enemigo está haciendo eso hoy, preparando el mundo para la aceptación de esas personas que las escrituras llaman el hombre de pecado y también llama el anticristo. Lo que sucedió en Birmingham, en Inglaterra, es realmente revelado porque estamos viviendo en ese tiempo, cuando el adversario está tratando de traer de vuelta la adoración a Baal. Lo que pasó en Birmingham, Inglaterra, no fue en realidad más que una antigua ceremonia que una vez más miraba al toro como símbolo del todo para la idolatría, la práctica y las creencias paganas que ahora se están destruyendo el mundo. Todos nosotros ahora estamos en peligro y no hay solo una persona que esté caminando en Estados Unidos en este momento que no esté bajo amenaza. Estamos siendo amenazados por un gobierno intruso, estamos siendo amenazados por el socialismo, el comunismo y el marxismo y especialmente el globalismo. Y lo que se está haciendo es que estas cosas llamadas walkings es realmente una adoración a Baal reempaquetada. Así que hace casi 3 años hubo algo que sucedió en el Arca de Baal y fue llevado alrededor del mundo, y donde el Arca de Baal fue colocado en todas las capitales de las naciones de Europa, y aquí en nuestra propia nación fue seguida por una tremenda pandemia, y ahora han salido las ganancias de la mancomunidad y están celebrando el becerro otra vez, como era en el antiguo Egipto, como era en Babilonia y como lo fue en el antiguo Israel.
Pero Dios contrarrestó la adoración de Baal, levantando al profeta Elías para competir contra los profetas de Baal. Y vamos a ver un manifiesto del poder de Dios sobre su pueblo. En la iglesia redimida, que han lavado su sangre en estos últimos días, que de hecho detendrás las fuerzas de las tinieblas justo antes de que venga Jesús. El espíritu y el poder de Elías regresarán sobre una iglesia gloriosa antes de que se lleve a cabo el rapto y que podamos experimentar un avivamiento final y aquí en estos últimos días de la cosecha. Martin, mi corazón está con el hombre, pero había mucha confusión en él, en lo que él dijo. Él hizo referencia al anticristo. Para ellos, por supuesto, es un individuo que va a venir. No, ya él está aquí, ya él tiene el control de todas las cosas. Y está vivo y está sentado en Roma. Y en realidad estaba detrás de todo eso, ya ves, con la ayuda de la serpiente. Él fue el que instigó esa vieja cosa. Él tiene su ejército de los caballeros de Malta, los jesuitas, y cualquiera que esté probablemente profundamente involucrado en cualquier cosa que suceda de esta naturaleza. ¿Por qué se ha protegido a sí mismo? Ya no es el anticristo. Y por lo tanto, puede hacer lo que quiera y ser el héroe al mismo tiempo. Eso es cierto. Ha quitado el enfoque en él. Sí, y es un gran engaño. Luego están esperando también el rapto y quieren cosechar el rapto y quieren recuperar el poder y luego tener a la gente del reino que quiere establecer el reino de Dios en esta tierra, etc. Así que hay muchas confusiones en eso. Pero la pasión, la ira, algo tiene que hacerse y tiene que hacerse ahora mismo. Tenemos que tomar el poder de vuelta, porque esto nos va a destruir. Ahora, de ninguna manera estamos diciendo que pensábamos que fue bueno en lo que esas personas hicieron, pero nos está llevando a algún lado, nos está llevando hacia el cumplimiento bíblico, ¿correcto? Así que, Martin, tomemos esto del aspecto de los juegos al ámbito político y veamos lo que dicen los comentaristas sobre la iglesia y el Estado y cuál será el incentivo para impulsar la humanidad a esa dirección. Una de las cosas más extrañas del 6 de enero para muchos estadounidenses fue cuántas personas en la multitud pro-Trump anunciaron su fe religiosa. Banderas que decían Jesús es mi Salvador, Trump es mi presidente. Algunas personas literalmente llevaron cruces al Capitolio y dirigieron grupos de oración ese día. Ahora, la derecha religiosa ha existido durante mucho tiempo, pero este tipo de expresión política de la religión, una que no está separada pero íntimamente conectada con el gobierno, se ha vuelto cada vez más común. Necesitamos ser el partido del nacionalismo, y soy cristiana y lo digo públicamente, deberíamos ser nacionalistas. Tanto como confiemos en los tiranos de los Estados Unidos contra lo que luchamos, no tendremos posibilidad, porque somos estadounidenses y los estadounidenses se arrodillan ante Dios y solamente ante Dios. Se supone que la iglesia debe dirigir el gobierno. Se supone que el gobierno no debe dirigir la iglesia. No es así como lo concibieron nuestros padres fundadores. Y estoy cansada de esta separación basura de que la iglesia y el Estado no pueden hacer lo que no está en la Constitución. Esta es una carta apestosa y no significa lo que dicen. Ahora, ¿pero qué exactamente es el cristianismo nacionalista? Según el Christianity Today, es un movimiento de masas que cree que la nación estadounidense se define por ser cristiana y que el gobierno debería mantenerse así. Algunos de estos fieles incluso se están construyendo iglesias patrióticas donde los feligreses rezan esa cita: el comunismo, el socialismo, la transgeneridad, la homosexualidad y el aborto no se saldrán con la suya en esta tierra, y se están elevando en la política republicana como el Joe Mastriano, el candidato republicano y el gobernador de Pensilvania. Ahora Mastriano está recibiendo crítica por su estrecha relación con Andrew Torba, el director ejecutivo del sitio de redes sociales derechitas Gap, quien esta semana renovó sus llamados a un movimiento conservador nacionalista exclusivamente cristiano. Así que no queremos personas ateas, no queremos personas judías. Este es un movimiento explícitamente cristiano, porque es un país explícitamente cristiano. Ahora, no estamos diciendo, tú sabes, que todas estas personas o lo que sea, bueno, tú eres libre de quedarte aquí, no te obligarán a convertirte ni nada por el estilo, pero disfrutarás de los frutos de vivir en una sociedad cristiana bajo las leyes cristianas.
Tú vivirás en una sociedad cristiana bajo las leyes cristianas. Martin, ¿es la iglesia que dicta esto al Estado? 100%. Es la imagen de la bestia. ¿Y eso es lo que la bestia quiere hacer? Sí, exactamente. Este es un conglomerado religioso. La iglesia le dicta al Estado y el Estado hace cumplir los dictados de la iglesia. Así que ahora hemos tenido una era de liberalismo extremo. Hemos tenido una serie de movimientos políticos en los Estados Unidos de América. Y no solo allí, sino básicamente en todo el mundo, donde se han eliminado las restricciones y todo lo que es considerada no bíblica ha sido aplicada básicamente por la legislación. Y ahora estamos recibiendo una reacción negativa. El péndulo va a oscilar y muchos de los problemas que se abordan en ellos no son problemas malos, no. Y es ahí exactamente donde, tomemos por ejemplo solo los últimos episodios que tuvimos, clarifican los lados. ¿De qué lado se estará? Esta es la misma cosa. Así que, ¿en qué caja de jabón te vas a parar? Hay muchas cajas de jabón para elegir. El problema es a cuál autoridad tú vas a estar sujeto. Para decir cristianos, leyes cristianas, moralidad cristiana, autoridad cristiana, tú serás bienvenidos a estar bajo las leyes cristianas, cuyas leyes, ¿de quiénes son? Del papado. Son leyes papales, y cuando las leyes papales lleguen son leyes del anticristo porque son contrarias a la Biblia. Y ahí yace el engaño de la doble ceguera. Uno de los títulos que teníamos, Martin, es La sal y la luz. Así que son todos los movimientos que están teniendo lugar. Sí, tienes el movimiento espiritual de Jesús versus Jezabel y está relacionado con el movimiento de la luz, del sultán, y eso está todo relacionado con el gran despertar, todas estas charlas religiosas. Y eventualmente, ¿qué pasa si te casas con la ideología del Foro Económico Mundial, con este movimiento cristiano? ¿No sería una montaña rusa bastante interesante? Sí, porque en el Foro Económico Mundial tienen el sitio del cambio climático. Por la misma razón que tienes de este lado todo este despertar. En una mano tú tienes este lado denunciando a estas organizaciones como comunistas y Estado profundo. ¿Y qué tú tienes? Y por otro lado, aceptará esto con lo que puede estar de acuerdo. Sí, y habrán cosas comunes y tiene que haber algo en común, algún factor en común. Me pregunto, ¿cómo será eso? Escuchemos a este punto de vista cristiano. Si tú votas por Sherry Clement, ella hará todo lo que pueda para hacer sal y luz en este campo y tratar de llevar a este distrito por el camino correcto. Los cristianos siempre han estado involucrados como una influencia de sal y luz en el gobierno en algunas de nuestras horas más críticas. Se supone que debemos mudarnos aquí, en lugar de retroceder y decir que será una política inválida. Debemos involucrarnos con todo. Eso es sal y luz. Se involucra con todo. Debemos involucrarnos en reformar las 7 montañas de la cultura, no solo afectar lo que está dentro de la iglesia. 2022 son las batallas que vamos a ganar para poder recuperar el terreno que se tomó. Y al hacerlo, la iglesia llegará a un nuevo nivel de madurez militante. Retomaremos nuestro gobierno. Nos postularemos para la Junta Escolar, nos postularemos para la PTA, nos postularemos para el Consejo Municipal, vamos a postularnos para la Junta de Superiores del Condado del Sistema de Escuela Pública. Se ha convertido el enemigo público número 1. Necesitamos recuperar la educación de nuestros hijos, porque quien controla los libros de texto, controla el futuro. 2022. Este es un año de cambio divino. Cuando sea anulado, estamos a mano. Ahora vamos a ver realmente un tercer gran despertar. Las señales y prodigios y milagros. El arrepentimiento. Barriendo a través de esta nación. Dios levantando un despertar. Y voces en América. Y el despertar es cívico y espiritual. Veo el despertar de California. El viento del cambio está soplando. El plan de estudio será cambiado. Por mi mano, dice el Señor. Porque estoy liberando mi unción, que romperá el yugo
del despertar. La respuesta para América es un avivamiento. La respuesta para la generación es un avivamiento que debe tener un encuentro con el Señor. Necesitamos personas en todo el país que estén dispuestas a ponerse toda la armadura de Dios. Lucharemos. Y la forma en que lucharemos es a través de la irrupción del reino de Dios en la tierra. Y consumiremos todo con el poder de Dios. Y recuperaremos este mundo. Nadie, ni el mismo diablo, puede detener lo que Dios ha planeado para esta temporada, para esta hora, para un tiempo como este. Esto es Isaías 60. Es hora de que la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo se levante y brille como nunca antes. Y vamos a recuperar esta nación. Nosotros somos el ejército de Dios. Y todos vamos a recuperar esta nación de nuevo. Creo que sería optimista porque las personas que se convertirán en los líderes del mundo en esta generación son personas como nosotros, las que tienen respuestas, sí, y están allí peleando por la buena batalla. ¿Tú sientes las alas del cambio que están comenzando a soplar por esta tierra? Los cristianos con los que hablo, todos están de acuerdo en teoría sobre esta gran comisión y que si tiene una aplicación civil o implicaciones civiles, si les enseñamos a obedecer a Jesús, todos los discípulos a obedecer todos los mandatos de Jesús en todos los ámbitos de la vida, y esto va a tener un efecto, especialmente cuando hacemos una referencia cruzada y lo emparejamos con lo que Pablo dice, permaneciendo en lo que estaba, tú sabes, lo que el Señor cuando llamó a los gobernadores, todos se van a salvar, el carcelero de Filipa va a salvar a la gente y vamos a salvar y luego vamos a discipular gente para Jesús, que obedezcan los mandamientos y haremos leyes de Dios en lugar de la ley del hombre. Bueno, Martín, vamos a tener que legislar leyes de Dios en lugar de leyes de los hombres, lo que en realidad significa que van a legislar la ley del hombre en lugar de la de Dios. Lamentablemente es así, y eso ha llegado porque están engañados creyendo que los mandamientos cambiados son los que Dios quería y quieren obedecer a Jesús. Jesús dijo, yo no he venido a eliminar la ley. Ni una jota ni una tilde va a desaparecer de la ley, de ninguna manera. Pero no solo han cambiado el punto y la jota, sino que también ha cambiado la ley. Tú sabes que este tipo de movimientos y todas estas charlas que vemos ahora es lo mismo que pasó cuando Jesús entró en Jerusalén. Cuando entró montando el burro, todos estaban buscando a ese Salvador que tomaría el control de la tierra física nuevamente y los libraría del yugo de los romanos. Este es el mismo tipo ahora. El movimiento es el mismo tipo. Lo que es interesante, Martín, es que muchos de los oradores en realidad fueron expuestos como falsos profetas. Porque ellos dijeron que Trump ganaría las elecciones anteriores. Ahora muchos de ellos, por supuesto, dirán que realmente él las ganó. Ese caballo aún no está muerto. Pero el hecho es que si regresa un segundo mandato y gana, dirán que están reivindicando porque tendrán un segundo mandato. Ahora, ya sea que Trump gane otra persona, es totalmente irrelevante. Podría incluso ser penique de otra cosa. Y nada cambiará, porque ellos son jesuitas entrenados. Si no es republicano, es demócrata nuevamente. Así que tampoco lo cambiará, porque tenemos el otro lado, pero el lado del péndulo simplemente se está inclinando un poco, tal vez hacia el republicano. Por lo que es una situación muy interesante. Pero Martin, esto encaja con la imagen profética, sí. Y esto es lo que esperaríamos. Que la nación esté tan irritada que se levanten contra los 7 montes del reino en la tierra. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Él viene a destruir este mundo. Es así. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. Vamos hacia un tiempo donde el pueblo de Dios van a pensar que le están haciendo un favor a Dios al implementar leyes que en realidad no son bíblicas. Déjame correr el riesgo de sonar duro. Todos condenaron la adoración de Baal,
pero en realidad están cayendo en la trampa de la adoración a Baal. Eso es desafortunado y eso es muy cierto. Ok, Martin, así que veamos lo que Trump tiene que decir sobre algunos de estos asuntos. Somos una nación que en muchos sentidos se ha convertido en una broma, pero pronto volveremos a ser grandiosa nuevamente. Fueron nuestros patriotas, trabajadores como ustedes que construyeron este país, patriotas, trabajadores como ustedes que van a salvar nuestro país. No hay montaña que no podamos escalar, no hay cumbre que no podamos alcanzar, no hay reto que no podamos cumplir, no hay ninguna victoria, no podemos tener, no nos doblegaremos, no nos rendiremos, no nos romperemos, no cederemos, nunca, nunca jamás. Nunca nos rendiremos, nunca nos daremos por vencido y nunca retrocederemos, nunca te defraudaremos. Mientras tengamos confianza, si permanezcamos unidos, los tiranos que estamos enfrentando no tendrán ninguna oportunidad, porque somos estadounidenses y los americanos no nos arrodillamos solamente a Dios y solo a Dios. Y es hora de comenzar a hablar sobre la grandeza de nuestro país. Lo mejor está aún por venir. El presidente Donald J. Trump. Ok, Martin. Entonces, somos americanos, nos arrodillamos solamente ante Dios. Así que para que todo encaje en este movimiento que está ganando fuerza, y por supuesto, hay que incorporar a los otros jugadores de rol. El Foro Económico Mundial, que está recibiendo mala prensa. El Estado profundo o los mega ricos o lo que sea que digan sobre ellos. ¿Cuál es esta relación con personas, por ejemplo, como Klaus Schwab? Echemos un vistazo. Señor presidente, ¿cuál es su mensaje al estar aquí en esta reunión? ¿Cuál es el beneficio para los estadounidenses esto? Bueno, he estado reuniéndome con líderes mundiales, las personas más importantes del mundo, y estamos trayendo de vuelta tremendos negocios en los Estados Unidos. Todos están aquí y haré un discurso y luego nos iremos en breve, pero creo que es muy importante también. Lo otro solo es un engaño, una cacería de brujas que ha estado ocurriendo durante años y francamente es vergonzoso. Klaus, has hecho un trabajo muy fantástico y nuevamente nos reuniremos con las empresas más grandes del mundo, los negocios más grandes del mundo, los líderes mundiales, todo por el beneficio de los Estados Unidos. Esperamos tener esas reuniones. Señor presidente, ¿qué piensa sobre el cambio climático? Yo soy un gran creyente en el medio ambiente. El medio ambiente para mí es muy importante. Gracias. Así que él es un creyente del medio ambiente. Klaus Schwab ha hecho un gran trabajo y él va a recuperar todos los negocios. Olvida por completo que no será dueño de nada y será feliz, lo cual es totalmente contrario al sueño americano. Pero esto solo muestra, tú sabes, dos ideologías opuestas que se unen y al final encuentran una pareja en común. Aquí hay una declaración del espíritu de profecía que quizás sea esclarecedora en términos de los tiempos en que vivimos. Por la parábola del padre de familia que se fue a un país lejano después de entregar sus bienes a sus siervos, se representa a Cristo. Él vela y espera fruto de aquellos a quienes ha confiado su viña. Martin, el tema es adoración. El pueblo escogido rehusó ser convencido de pecado. Y cuando Dios envió a su hijo, dijeron, este es el heredero, venid, matémosle, y la herencia será nuestra. Hoy el Señor contempla su viña. Los muros son derribados por la transgresión de su ley. Ve la ingratitud de sus mayordomos, que se niegan a darle los frutos de su tierra. Dios no desea que los hombres se apropien de todo lo que la tierra produce para sus propios fines egoístas. Les pide que traigan sus diezmos y ofrendas a su alfolí, para que haya alimento en su casa, en India, China, Rusia y las ciudades de América. Miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado.
compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más elevados. Esto significa hambre para las clases más pobres y dará como resultado una guerra civil. Martin, ¿hay suficiente ira por ahí para una guerra civil? Definitivamente. Tú no solamente puedes verlo en otras naciones, sino que también lo ves estarse también en los Estados Unidos. ¿Está dentro del poder de las naciones mantener el precio del petróleo y la gasolina a un nivel razonable? Bueno, sí. Todo lo que tiene que suceder es que los países del Medio Oriente tengan que aumentar un poco su producción, entonces la guerra en Ucrania debería compensarse con esto. Incluso, si vas y mira todas las principales compañías de energía como ExxonMobil, y todas tuvieron ganancias récord. Así que simplemente si ellos bajan sus precios sin obtener miles de millones de ganancias, eso también bajar el precio, sí. Y si incluye el cambio climático en la mezcla, y estoy seguro de que ninguno de estos combustibles fósiles se quema, pero se quemarán de todos modos porque todavía está conduciendo tu automóvil. Entonces todo lo que estás haciendo es aumentar la ira. Sí, eso es todo. Así que está provocando el caos. Así que es una cita interesante. El mundo resultará en una guerra civil. ¿Se habla de esa naturaleza en alguna parte? Definitivamente. Será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que existe una nación, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Bueno, Martín, ¿cuándo será que llegará ese momento? ¿No llegará ese tiempo cuando digan paz y seguridad? Precisamente así. ¿Y ellos han logrado lo que querían lograr? Estábamos de vuelta en el camino. Así que cuando ellos digan estaremos de vuelta en el camino, hemos retomado las riendas del poder. ¿No es ahí donde llega la destrucción repentina? Sí. O sea que hay una doble ceguera aquí, sí. Hay una doble ceguera y esto también te muestra la cercanía en que está esto. Ok. Así que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán purificados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Ahora, si vas a ser liberado, Martín, entonces vas a ser liberado de esta operación de coerción. Y de lo que está pasando. Entonces, en ese momento, la liberación será todo acerca del pecado, la liberación del pecado. Pero aquí habrá una liberación real de las circunstancias físicas, de la legislación que amenaza con matarte. La Biblia dice que no podrás hacerlo por sí mismo y luego saldrá el decreto de que pueden matarlo. ¿Ok? Muchos serán purificados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Ahora, cuando Daniel habla de los sabios, ¿quiénes son los sabios? Las personas que están estudiando las profecías y se adhieren a los mandamientos bíblicos. Sí, a los principios bíblicos. Entonces, si tú quieres saber acerca de la doctrina, entonces guarda los mandamientos. Así que, ¿cuáles son las posibilidades de que estas cosas sucedan? De que la ira suba a un punto álgido y de ese punto febril finalmente obtengas el orden, que es la imagen de la bestia, que legisle en nombre de la bestia que es el catolicismo. Y luego el llamado mundo cristiano se una contra este anticristo que ni siquiera existe porque él ya está entre nosotros. Ahí es donde llega el engaño y es exactamente cómo funciona el engaño. Así que escuchemos lo que dice este hombre en ABC News. Las fuentes le dicen a ABC News que ha habido una fuerte reacción a la redada en foros relacionados con extremistas y cubanos. Las fuentes dicen que ha habido una fuerte reacción a la excursión en foros relacionados con extremistas y cubanos. Las fuentes dicen que ha habido una fuerte reacción a las redadas de grupos extremistas en línea, incluidos cubanos y otros grupos. Ha habido una fuerte reacción a la inclusión en foros extremistas y relacionados con cubanos, incluyendo los que estaban activos desde el 6 de enero, incluyendo aquellos que estaban activos antes del 6 de enero, incluyendo aquellos que estaban activos antes del 6 de enero.
involucrados en la insurrección del 6 de enero, incluidos aquellos que estaban activos ante los disturbios del 6 de enero. Algunos han estado pidiendo una guerra, incluso una guerra civil. Algunos de ellos incluyen un llamado a la guerra civil. Algunos de ellos incluyen violencia y foros en línea e incluso una guerra civil. Este fue el comentario principal en la búsqueda en el sitio pro-Trump de Donald anoche. Cito, Lock and Lock, con referencia a una guerra civil, hablando muy violentamente de la guerra civil. Busca picos de la guerra civil. Están hablando de guerra civil. De guerra civil, guerra civil, guerra civil, guerra civil, guerra civil. Este es el tipo de violencia que condujo al ataque del 6 de enero. Martin, esa es la propaganda repitiendo, definitivamente. Está en línea con lo que acabamos de leer. Está en línea con lo que acabamos de leer. Y también hemos visto el efecto de este tipo de propaganda en los últimos 2 años. Por lo que creo que el péndulo oscilará. Sin importar quiénes sean los actores, eso es irrelevante. Pero el péndulo irá oscilando. Y el mundo tendrá la imagen de la bestia que se establecerá. El mismo poder de la Iglesia y el Estado unidos, haciendo cumplir una moralidad que ellos llaman bíblica, pero que es todo menos bíblica. Así que las noticias de la tarde del 30 de julio del 2022. Compradores de Islanda piden un cambio de ley mientras el supermercado hace un anuncio importante. Manchester Evening News compartió la noticia en las redes sociales y la respuesta fue abrumadora. Mientras que muchos elogiaron la decisión de Islandia, la mayoría de la gente lo ve como una oportunidad para exigir el cambio de la ley para permitir que los supermercados cierren en domingo. Martin, estamos poniendo esto para mostrar que existe una fuerza impulsora detrás de escena para una estatura moral particular que quieren presentar como legislación. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Es una llamada popular. Y el espíritu de profecía dice que será debido al clamor de la gente que esta legislación se introducirá. Exactamente. Ahora, ¿quién la pone en la mente de la gente para que puedan empezar a clamar esto? La misma propaganda, la propaganda. Esto es increíble. Ok. Angela Jackson dijo que no abran los domingos. Al final solíamos administrar y estoy seguro de que lo haríamos nuevamente. Darle al personal un día de descanso en Ginebra, exclamó. No deberían comprar los domingos. Hay 6 días para comprar y descansar el 7º. Están tan confundidos porque el domingo no es el 7º día. Ferry averiado es una reprensión de Dios por navegar en sábado. Esto es el disgusto de Dios después de la introducción de la navegación dominical en las islas occidentales de Escocia. El reverendo David Blum, secretario de la Iglesia Libre que continúa en el noreste de Escocia, y el presbiterio de Greensea en la isla, dijo en un análisis de las fallas mecánicas en la flota del Karma. Mostró una diferencia notable entre las averías antes y después de que comenzara la navegación sabática en el 2009. Esto es pura propaganda, sin ninguna base, incluso se equivocaron en el día. Recuerda cuando la Iglesia Católica solía publicar historias de milagros que ocurrían, según ellos, en su sábado, o sea, en su domingo, para promoverlo. Y tenemos lo mismo sucediendo hoy. Nuevamente, las estatuas salen llorando, todas estas cosas. Todo esto para crear una exageración. Sí, entonces tiene esta flota que se están descomponiendo porque está rompiendo el día de reposo según ellos. Ok, ¿qué es el reinicio del domingo en TikTok? La tendencia del domingo de reinicio en TikTok es prácticamente un movimiento. Incluso tiene un eslogan oficial. Es probable que los precios de la gasolina sigan subiendo hasta el 2022. Aquí se explica cómo ahorrar en el surtidor. Cuando busca el hashtag en la aplicación, lo primero que notará es que tiene más de 447 millones de visitas.
También tiene una descripción a diferencia de otros hashtags orgánicos en la plataforma. Ya sea que estés limpiando la casa, es hora de un reinicio del domingo. Es un movimiento, Martin, sí, y es como hemos mencionado, debe ver esto, y está dibujado desde ángulos religiosos y seculares, porque ellos están usando el cambio climático y todas estas cosas. Ahora, la Biblia dice claramente que la bestia que sale de la tierra saldrá y el mundo entero la seguirá. Así que en otras palabras, tiene que ser un problema global. Y eso significa que tienes que atar algo a lo secular y a la religión. Y el cambio climático es el más obvio en este momento. Así que en culturas de todo el mundo, especialmente los Estados Unidos, los domingos se reservan para relajarse, prepararse para la semana, descansar, observar cualquier práctica espiritual. En TikTok, las personas comparten sus rutinas Sunday Reset como inspiración y ASMR. Estos relajantes videos de bienestar hacen que sus tareas parezcan satisfactorias, pero también convierten lo necesario y tedioso en una experiencia más unificada. ¿Hay un movimiento masivo para condicionar a la humanidad en esa dirección? Claro que sí. ¿Quién controla los medios, Martin? ¿Fueron todos a visitarlo? Todos vuelven al Vaticano. Indian Express, reinicio del domingo para comenzar la semana. ¿Es un problema global? Definitivamente. Esta es la nación hindú. Una nación hindú declarada. Tristeza del lunes por la mañana. Introduce la prescripción. El reinicio del domingo. TikTok, el registrador de tendencia más grande del mundo y lamentablemente prohibido en la India, está lleno de actividad con el concepto Sunday Reset, con más de 1.000 millones de visitas, miles de tweets, publicaciones de Facebook y videos de Instagram. Es el furor de Internet del día. Los videos y fotografías de Sunday Reset muestran personas involucradas en tareas mundanas como cambiar sábanas, limpiar la casa, encender velas, arreglar flores frescas, leer un libro o ponerse una máscara facial, recargarse y refrescarse para enfrentar la ajetreada semana que se avecina. La filosofía india no se basa en el yoga y todo encaja perfectamente en esto. Quiero decir, tú creas una calma dentro de este budismo, incluso dentro de todo esto. Todo está ahí. Un estudio del 2011 realizado por The Journal of Neuroscience concluyó que el desorden impide que el cerebro se concentre. Entonces debemos desfragmentarnos. Sí, tenemos un día para eso, sí. Y concluyó que el desorden impide que el cerebro se concentre y deja que una persona con la preocupación de que hay algo que se le ha olvidado de hacer. El Sunday Reset parece ser la solución. Martin, todo esto es muy actual. ¿Cómo puede la gente decir que no hay un movimiento? El problema es porque la gente está de acuerdo con esto, porque la Biblia dice que tienes que descansar el séptimo día. El problema es que ellos tienen el día equivocado. Pero si tienen el día equivocado, ellos tienen la autoridad equivocada. Ese es el punto. Ese es todo el punto. No es el día el problema, sino quién es la autoridad, quién tiene la palabra. Así que recordemos a los espectadores que estamos tratando con una profecía bíblica. Hemos tenido estos versículos en la pantalla tantas veces. Leámoslo de nuevo. Y engaña. No tenemos que ir más lejos, ¿verdad? No, de eso es exactamente de que se trata todo esto. Y engaña a los que moran en la tierra por medio de estos milagros que tenía poder de hacer a la vista de la bestia. ¿Viste esos megas movimientos con todas las manos orando? Quiero decir, mi corazón está con ellos, pero tienen un problema equivocado aquí. Al decirle a los que moran en la tierra que deben hacer una imagen de la bestia, que tenía la herida de espada y vivió. El catolicismo romano recibió la herida mortal cuando se le quitó el poder político en 1798. Ese poder se restauró parcialmente en el 1929, cuando el Vaticano volvió a convertirse en una entidad política. Pero no tenía influencia internacional. Ahora no solo es bienvenida en la legislatura de los Estados Unidos, sino que es el portavoz y la figura principal de las Naciones Unidas.
y en realidad se ha convertido en parte del ámbito político de las Naciones Unidas. Sí, en realidad tuvo su adhesión, lo que significa que está asumiendo el papel real, por lo que ellos van a revivir la imagen de la bestia. Y estos movimientos que acabamos de ver, todas estas charlas, estas personas te muestran que están curando la herida. Sí, completamente. Y él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. Así que esto llegará a su término. Esto va a suceder. Así que la imagen de la bestia hablará y causará. Eso significa que tiene poder legislativo. Eso significa que llegarán al poder. Y causarán que todos los que no adoren la imagen de la bestia deben ser asesinados. La Biblia dice, ¿tú no lo sabes? Que tú eres esclavo de a quien tú obedeces. Si esas personas dijo que vivirá bajo las leyes cristianas, entonces si no quiere adherirte a esas leyes, tú serás asesinado o será puesto en arresto. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios que se vierte sin mezcla de misericordia en la copa de su indignación. Entonces tienes un contraste, tienes al mundo diciendo lo haremos y tienes a Dios diciendo que si tú lo haces, derramaré mi ira sobre ti sin piedad. Y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Así que Dios lo destruirá con fuego. Así que Martin, aquí tienes la elección y el mundo está corriendo hacia la trampa. Que Dios nos dé sabiduría. Y yo deseo que pudiéramos de alguna manera expresarlo de una forma que todo el mundo lo entienda. Nosotros estamos cerquita del momento más grave que el mundo jamás haya visto en su historia. Oremos. Padre Celestial, todas estas cosas se están cumpliendo. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Sin ella estaríamos perdidos en un mar de confusiones. Oh Señor, abre nuestros ojos, abre los ojos de tu pueblo. Tú le diste la reforma, le dijiste quién era el anticristo, separaste la iglesia, pero ellos se han realineado de nuevo. El error y la verdad se han unido. Y esto está justificada en esta advertencia que está dando. Y no es un llamamiento, es un llamamiento final a la humanidad. Ayuda a muchos a prestarle atención a esto. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.